Imagina que estás leyendo un libro, una autobiografía, pero no cualquier autobiografía. Es una confesión, una ventana directa a la mente y al alma de su autor. Tú podrías preguntarte, ¿por qué debería interesarme la vida de alguien más? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? La respuesta es simple. La filosofía, tal como Nietzsche la vio, no es un ejercicio intelectual, abstracto y neutral, sino una reflexión profundamente aplicable y personal. Cada filosofía es, de alguna manera, una confesión del filósofo. Aquí es donde entras tú. Al igual que cada filósofo que ha escrito un libro, tú llevas dentro una historia que contar. Puede que no hayas escrito aún tu autobiografía, pero todos, de alguna manera, vivimos nuestra propia filosofía. Cada decisión que tomas, cada sueño que sigues, cada fracaso que enfrentas, son parte de este relato. Tú podrías pensarlo ahora, pero ¿qué tiene de especial mi historia? Quizás sientas que has fallado en tus intentos, o que tus sueños son inalcanzables, imposibles. Pero como nos recuerda Nietzsche, los fracasos también son parte del camino. En mi primer libro, les voy a contar cómo, a mis 31 años, escribí un plan especial para mi vida. Un plan que, sorprendentemente, en su gran mayoría se hizo realidad. Pero ¿qué tan común es que logres un plan de vida? Tú podrías pensar o decirme, Mateus, eso es imposible, eso no pasa. Eso es una gran pérdida de tiempo. Ni gastes tu energía haciendo planes. Por lo menos, mis planes nunca funcionaron así, me puedes decir. Pero en realidad, lo importante ni siquiera es si los planes se cumplen con precisión, sino el hecho de que estos sueños te guíen hacia algo más grande y algo más auténtico. A veces los planes cambian, pero el objetivo final, aquello que realmente te importa, sigue siendo posible, sigue siendo real. Ese mundo que te imaginas, de alguna manera, ya existe. Es natural que en este punto te surjan dudas, sospechas, ¿verdad? Que si realmente es posible vivir de esta manera, eso nos aterroriza, porque nos da miedo al fracaso, pero también nos da miedo al éxito. Puedes investigar, por ejemplo, el síndrome del impostor o el autosabotaje. Tú podrías decir, he fracasado tantas veces, ¿por qué voy a intentar otra vez? Pero esos fracasos, lejos de ser impedimentos, son las lecciones que te llevan a una vida más auténtica. Eventualmente, esos fracasos te van a llevar a ser quien eres. Cada tropiezo te acerca a entender mejor quién eres tú y eso no tiene precio. Eso es invaluable. Igual que tú, yo también he tenido que enfrentar momentos de duda, de no saber qué hacer, de quedarme paralizado entre el egoísmo y el altruismo. He sentido la tensión entre el deseo de hacer el bien por los demás y el cuidar de mí mismo. Y pienso que precisamente en esta lucha es donde está la clave para avanzar. Entender que ambos, tanto el altruismo como el egoísmo, tienen su lugar, siempre y cuando los comprendas correctamente y los apliques cuando sea el momento correcto. Tú también podrías estar pensando en todas esas personas que te han apoyado, aquellos que han estado ahí en tus momentos más oscuros. Tal vez, como yo, te sientes muy agradecido con aquellos que te han enseñado, con aquellos que han creído en ti, con los que han apostado en ti. Sin ellos, no serías quien eres. Y es importante reconocerlo, porque esos apoyos, esos momentos de conexión, son los que te pueden impulsar hacia adelante. Son los que te pueden hacer volar. Pero al mismo tiempo, no debes de olvidarte de ti mismo. No se trata solo de dar y dar, sino de equilibrar esa generosidad con el reconocimiento de tu propio valor. Ahora, si se te olvida quién eres durante el proceso, te vas a enfermar de algo que ningún doctor te va a poder curar. Y lo mismo ocurre con el egoísmo. Ser consciente de tus propias necesidades no significa que debas ignorar el resto del mundo. Ambos conceptos, bien comprendidos, pueden coexistir y darte una vida más plena. Solo hay que saber encontrar la fina armonía entre ellos. Tal vez te sientas motivado a retomar tus propios planes, a escribir esa historia que te pertenece, aunque todavía no lo veas claramente. Y si piensas que el mundo está en contra de ti, recuerda que tal vez sí, pero no importa. Tú tienes que buscar formas de hacerte más fuerte, resiliente y buscar defenderte. Tus fracasos no te definen. Sí puedes derrotar a esos dragones y conseguir esas grandes recompensas de la vida. Aunque tal vez no exactamente como te lo estás imaginando hoy, no dejes que eso te detenga. No se trata de hacer las cosas sin dificultades, sino de ser honesto contigo mismo, hacerte más inteligente y resiliente y tal vez, en el proceso, encontrar tu lugar en el mundo.